Hay un problema. Hay un problema con este ejercicio. Ya les voy a mostrar. Ya te voy a mostrar. Imagino que no han visto Torque, ¿cierto? Torque no hemos visto torque. Y creo que sí, eso tiene que ver con cuerpo rígido, ¿cierto? O algo por el estilo. Ahí está. He aquí el inconveniente. Bueno, estás viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí lo estoy viendo. Así es. Sí, yo creo que eso si no estoy mal. No sé si yo ya lo he hecho. Es algo parecido, mira, ¿cierto? Ah, sí, bastante. Sí. Entonces, claro, o sea, es básicamente lo mismo. Entonces, para vos encontrar, por ejemplo, que dice un disco sólido de radio R, eh, la cuerda pasa por una polea sin fricción, ¿cierto? Además, necesitamos es entender primero, ¿cierto? Que esa tensión, y bueno, con el bloque, ¿cierto? Es lo que me conecta básicamente a los dos, ¿cierto? Entonces, esa fuerza como tal que se ejerce sobre el disco, ¿cierto? Y sobre el bloque como tal, eh, es una fuerza que me hace un torque. ¿Qué es el torque? Básicamente el torque es cuando yo aplico una fuerza sobre un objeto, lo tiende a rotar, ¿sí? Sí. Es esto, mira, básicamente. Te voy a mostrar, mira, es esto. Si yo tengo una fuerza que es perpendicular como tal a la distancia pues del centro de masa, ¿cierto? Básicamente del objeto, en este caso el disco. Mira que yo lo tiendo a rotar, ¿cierto? O sea, tiendes a rotar la figura o el sólido, ¿cierto? Sí. La misma cuestión es acá. El torque pues es fuerza por distancia, ¿cierto? Y la misma cuestión ocurre acá, o sea, esta tensión como tal está perpendicular al centro o al punto donde rota, ¿cierto? Porque ¿qué pasa con el disco? El disco en este caso rota con respecto al centro del disco, ¿sí? Entonces la distancia como tal, que es perpendicular a ese centro, viene siendo el radio como tal del disco. Entonces por eso se dice que se forma un torque ahí también, ¿sí? Entonces ya por definición y pues más adelante yo les mostraré obviamente, ya esto es para el cuarto parcial, les mostraré obviamente cuál vendría siendo pues la demostración para encontrar esta expresión. Es igual al momento de inercia en un punto, ¿cierto? Multiplicado por la aceleración angular como tal de, del sistema, pues del cuerpo. Entonces, pero te digo yo, o sea, básicamente eso es ponernos también a meternos con temas que pues todavía no han visto, entonces muy posiblemente se confunden con eso. Sí, eso estaba viendo, pero entonces ahí hablan, es en términos de energía. Y dicen que Ajá, el radio es despreciable, pues en ese caso. Entonces, tal vez sí podría tener algún tipo de solución como así que el que radio es nos... despreciable. Sí, ahí dice, en una parte, sí, en el segundo renglón, ¿cierto?
Pero está hablando desde esta polea. Mm, bueno, la cuerda pasa por una polea, sí. Exactamente, hablando de esto. Y sí, el radio de ese solamente dicen que es R, no dan R No, mayúscula, no, ¿cierto? exactamente. Ujú. Eh, a ver, porque veo que ahí las preguntas que hacen es en relación con la energía mecánica. Ah, ok. Aún así, sí, sería Dame un segundo. posible. Sí, claro. Dale. Sí, sí, espérame. Yo voy a mostrar una cosita aquí. Sí, 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 en ese sentido tienes toda la razón, la verdad. Espera un momentito. Sí, ya que no está preguntando sobre algo más. Sí, Sí, pues. pero ok, ya. Sí, sí, sí. Entonces sí se puede hacer muy, muy, muy brevemente, pues con los conocimientos que tienen en este momento, ¿cierto? Porque usted me imagino que para este otro parcial, ustedes utilizan esta parte, pues, de energía, ¿cierto? Ven ya lo de conservación de la energía como tal del sistema, ¿cierto? Sí, así es. Así es. El sistema rotacional y todas las vainas. Entonces, bueno, eh, también se uno. A ver, hermano, yo dónde tengo eso. Tengo eso, un guantecito. Ah, el guantecito no aparece. Aquí está. Bueno, bueno. Entonces, primero que todo, escribir la energía, dice un disco de sólido de radio R y, y masa M, ¿cierto? Tiene una cuerda enrollada a su alrededor, la cuerda pasa por la desinfección, etc. Y está conectada al bloque de masa MB. El bloque se encuentra inicialmente a una altura H en un plano inclinado, como se muestra en la figura. La fricción entre el bloque y el plano inclinado es despreciable. El sistema se suelta del reposo y a medida que el bloque desciende, el cilindro rueda sin deslizar. Listo. Entonces tenemos rotacional, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos, o sea, Eh, el movimiento que hace ese cilindrito es rotacional, ¿cierto? ah, sí, claro, porque no, tiene Listo. fricción, sí. Claro. Entonces, la energía como tal, la energía rotacional, bueno, eso es un medio del momento de inercia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, pero ya te voy a mostrar más o menos para que veas, porque me imagino que tú no has visto eso. Eh, Torque, por acá estamos.
puede existir rotación y traslación. Entonces mira lo que yo te decía a ti, ¿cierto? Esto es básicamente cuando existe rotación, ¿sí? Sabemos de que, o sea, sabemos de que como es rotación, estamos hablando de movimiento angular, ¿cierto? Y un movimiento literal circular, por decirlo así. Entonces, tengo un medio, espérame a ver. Entonces, la energía de rotación sería igual a un medio. Epa, pero ¿qué pasa, pues? Yo como esta vaina aquí, hermano. Entonces, ¿cuál sería la energía como tal que tiene el disco, cierto? La única energía que tendría el disco sería rotacional, ¿cierto? Eh, Entonces sería un medio del momento de inercia como tal, multiplicado por la velocidad angular, que sería la velocidad de rotación del disco como tal. ¿Listo? no, ok. Eh, entonces, en cuanto a lo del bloque, tenemos que, entonces, para el bloque sería, anotamos de nuevo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Más mgh, más mgh, es igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado más mgh. Entonces, hay una cosa importante aquí, ¿cierto? Que debemos tener muy en cuenta, y es que, listo, y es que nos dice que es sin fricción, por consiguiente podemos utilizar la ley de conservación de energía cuando no tiene fuerzas no conservativas, ¿cierto? Eso es lo más Sí, importante. Entonces, el inicio, ahí te dice una expresión para la energía mecánica. Entonces llamamos esto de esta manera. O sea, tenemos, bueno, tenemos el bloque se encuentra inicialmente en altura, ¿cierto? O sea, que tiene que una H inicial, ¿cierto? El sistema se suelta del reposo. Entonces podemos mencionar también esto, ¿cierto? ¿Sí o qué? sí, bueno, Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a tener, primero, una energía potencial inicial, ¿cierto? Y digamos que esto llega ¿cómo se llama? Llega al suelo, pues cuando termina de bajar, ¿cierto? Llega hasta acá al piso. Entonces sabemos de que la energía mecánica es igual al delta de la energía cinética, ¿cierto? Más el delta de la energía potencial, ¿cierto? Entonces, escrito de una mejor manera y ya reemplazando básicamente todo lo que tenemos acá, para todo el sistema tenemos una energía cinética inicial igual a cero, ¿cierto? sí. Listo. Disculpa, Juan, el cilindro también tendría energía cinética. Es esta, mira. Esa sería la rotacional. Ujú. Ok. La vale por cinética. Es que es cinética, es que la energía cinética, por eso le llama la energía del movimiento. Si un cuerpo se mueve y tiene alguna velocidad, ya sea rotacional o lineal, se está moviendo. Significa que tiene energía cinética. O sea,
porque está girando y está desplazándose, ¿cierto? Claro, entonces mira, por ejemplo, cuando hablamos de manera lineal, una energía cinética es esto, ¿cierto? ¿Sí o Sí. qué? Ujú. Entonces mira que es la interacción básicamente con la masa del cuerpo, la velocidad lineal del cuerpo. ¿Qué pasa acá? En esta parte rotacional, pues yo tengo que el I como tal es igual a un medio de la masa por el radio, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que toda esta parte que tengo de la inercia equivaldría como tal a la parte circular de la masa, ¿sí? En la parte lineal. Y que esto como tal aquí sería el W al cuadrado que yo tengo, ¿sí? Tú sabes inclusive de que B es igual a W por R, ¿sí o Sí. qué? Ujú. Listo. Entonces, si yo voy a volver, por ejemplo, eh, inclusive píllate esta cuestión. Eh, el momento de inercia como tal, se escribe de esta manera, masa por la distancia al cuadrado, ¿sí? Si yo cojo esto, digo que o sea, si yo voy a tomar inicialmente I por W al cuadrado, medio, ¿cierto? Y lo voy a volver de manera lineal, ya te voy a mostrar, voy a obtener lo siguiente. Entonces es reemplazar básicamente, es reemplazar. Entonces yo digo que B es igual, bueno, W como tal es igual a B sobre R, ¿sí? Si yo reemplazo esto acá, yo digo que un medio de I, que sería M por R al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por velocidad al cuadrado sobre el radio al cuadrado, ¿sí? Porque estoy elevando al cuadrado, ¿cierto? En este caso, el W. Cancelo esta R con esta R y mira que obtengo de manera lineal. ¿Sí ves? Sí. Ujú. Entonces, por eso te digo yo, al utilizar la inercia como tal en esa ecuación, estoy aplicando o estoy generando una sustitución básicamente de la masa, o bueno, es la relación o lo que influye la masa como tal en esa ecuación, pero de manera circular o rotacional en este caso, ¿sí? Por eso te decía yo que esta, con la lineal, que manejamos la lineal, es el I, el I como tal, es la masa del cuerpo que está en rotación, en la versión lineal, pues. Y la velocidad, pues como ya es angular, por eso la cambié por un W. ¿Sí lo ves? Sí, vale. Listo. Eh, Exactamente. Dime. Eso también aplicaría, digamos, si el cuerpo solamente estuviese girando. O sea, Es estuviese que, fijo en un punto y que estuviese girando. ajá, Ah, pues que ahí está rotando. sí, pero no se estaría moviendo, ¿cierto? Digamos, si está fijo en un punto. ah, Sí, o sea, es lo mismo. también, Solo, ok. pero se está moviendo, ¿sí me explico? Se está rotando. Ok. Entonces, como está rotando, yo el único análisis que hago debe ser este, con esta ecuación.
básicamente, con esta de aquí. Porque como está rotando, Ah, listo. Sí, vale. entonces tengo un movimiento circular. Entonces, básicamente la expresión de la energía mecánica en este caso como tal, yo le escribiría así. O sea, tengo, el final sería un medio, ¿cierto? De I por W al cuadrado. Eh, ¿Qué más tengo yo? Eh, Más un medio de mv por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Porque eso también está teniendo una velocidad, ¿cierto? El bloque. Sí, así es. Que curiosamente es la misma velocidad de todo el sistema. ¿Sí pillas? Pues Sí. porque están conectados, ¿no? Ujú. Entonces eso sería la velocidad cinética, la energía cinética, más tengo una potencial, ¿cierto? Que en este caso sería, bueno, sería menos, ¿cierto? Porque después, como es final menos inicial, entonces en este caso sería menos mg h inicial, ¿cierto? Cosa es que como es un delta, entonces tengo final menos inicial. Entonces, en el final estoy diciendo que no tiene nada, entonces por consiguiente, vuela. ¿Sí o qué? En el inicial eh, la del cilindro también sería cero, ¿cierto? La, Sí, sí, la colocamos cero. ajá. Ah, Esa ok. la colocamos cero. No la evaluamos porque de igual forma tampoco Sí, nos están dando ningún dato, pues como para... sí. Y es porque no estaría girando en ese momento. Estaría en reposo también. Sí, claro. Por Ya, listo. eso, por eso, aunque mira que yo, esta es la inicial, esto es la final, perdón. Esta es la energía cinética final y esto sería la potencial inicial, ¿cierto? Entonces Sí. yo por eso, para poder determinar esa ecuación como tal, lo que tuve que haber hecho es escribir la ecuación y empezar a cancelar como lo que hay y lo que no hay, por decirlo así. O sea que para el cilindro también tendría una energía potencial inicial y una final, solamente que como no cambia, se cancelan, ¿ok? Digamos una se reza con la otra, ¿Cómo así? porque él mantiene, digamos, si la energía potencial del sistema la ponemos en el piso, el cilindro en teoría también tendría, ¿cierto? Una energía potencial. No, porque la Pa- energía potencial depende de la altura. sí, por eso. No, pero esa, No exacto. tiene, entonces Pero no tiene. la energía a nivel del piso, pues debajo del plano. Debajo del plano, sí, claro. O sea, si yo sigo como excavando, por decirlo así. Por ejemplo, Pues, el del bloque está a una altura h ajá, y, y el cilindro está a una altura mayor. Eh, y si uno, digamos, pone el, el cero de energía potencial en la Tierra, pues en la Tierra sí, sí. O sea, uno claro, podría, los dos tendrían energía. O sea, si yo pongo el cero acá, eso es lo potencial. que tú dices. Sí, eso, sí. Ajá. Sí, los dos Entonces, en ese tendrían, caso, claro. el cilindro tendría, ¿cierto? Sí, Energía claro. potencial, solo que como no baja de nivel, no cambia de nivel, se Sí, anulan la exacto. inicial con la final. Eso, se puede decir como que es la misma, tanto la final como la inicial, por consiguiente, pues no. Ah, listo, listo, listo. ¿Listo? Si estuviese, no estuviese en un nivel plano, sino que estuviese también Ahí con sí estaría pendiente. cambiando, claro. Ahí sí, ajá. Ah, Ahí sí bueno, estaría cambiando. ah, listo. Gracias.
Entonces, escribimos que para la energía mecánica y para la energía mecánica final del sistema. Ah, bueno, la energía inicial eh, sería básicamente solamente como esta expresión, ¿cierto? Sí, Sería solamente esta expresión. Para la final, o sea, final total del sistema, ya sería toda esta expresión, ¿cierto? O sea, sería esta expresión básicamente, perdón, sí, sería solamente esta expresión, ¿cierto? Y ya no tendría energía potencial de ambos y sería solamente esta expresión de acá. Escribir la velocidad angular del disco en términos de la rapidez del bloque. Ok. Es como ya lo mismo que te mostré aquí, ¿cierto? La rapidez es la misma para todo el sistema porque están conectados a través de un cable, ¿cierto? sí, Entonces, básicamente es esto mismo que yo hice acá. O sea, es reemplazar, literal. O sea, sería el 1 medio de I, ¿cierto? W al cuadrado. Sería reemplazar el W al cuadrado. Entonces sería colocar 1 medio de I que multiplicaría esto al cuadrado. O sea, sería B al cuadrado sobre R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como estoy con este cable, ¿cierto? Estoy en este cable, mira, este cablecito aquí. Aquí lo que yo tengo es velocidad lineal, ¿cierto? Recuerda que la velocidad lineal es tangente, ¿cierto? sí. Ujú. Entonces, esa misma velocidad lineal va a ser la misma del bloque. Entonces, por eso ya la estoy linealizando de esta manera. Entonces, como son las mismas, ya con eso sale eh, esto. Esa expresión. Ah, ok. Encontrar la rapidez del bloque cuando este llega a la base del plano inclinado. Yo puedo analizar solamente el bloque, claro está. Eso es algo muy importante también que debes tener en cuenta. O sea, es decir, yo puedo decir que para el bloque, yo tengo, ¿cierto? Obviamente tengo una altura inicial, ¿sí? Y que yo puedo analizarlo así, que, bueno, medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mgh es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mgh, ¿cierto? Mocharía esto porque recordemos que el sistema parte del reposo, esto llega al piso, ¿cierto? Entonces, mgh es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, puedo cancelar esto con esto, ¿cierto? Y tendría sencillamente 2gh dentro de la raíz, que sería la velocidad como tal del bloque, ¿cierto? Al llegar al piso. Sí. Mm, tenemos un inconveniente aquí, hombre. ¿En cuál? En la siguiente pregunta. No, aquí en esta cuestión. Que yo no estoy teniendo en cuenta la parte de la fuerza. Y eso es una fuerza que me está ejerciendo ahí algo, ¿no? Un trabajo, ¿no? ¿Sí sabes cuál fuerza? La tensión. Ah, ok, ok, sí. ¿Sí ves? O sea, Entonces aquí, ¿qué es lo que toca hacer? Es esto. Y ya. Hacer el diagramita de cuerpo libre, ¿cierto? Toda esta vaina. Y decir que la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? O sea, decimos que el peso va hacia este lado.
Uy, espérame un momentico que yo esta vaina así. ¿Será que ya abrió? Sí, se supone que ya abrió. Listo. Eso. Es igual a fuerza es igual a masa por aceleración, sería en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en X? ¿Cierto? Entonces, ¿qué obtengo yo aquí? Ese me volvería también un problema, ¿cierto? Que sería Em, la tensión como tal, que iría en sentido contrario, o sea, sería negativa, más el mg multiplicado por en este caso sería por el seno, ¿cierto? De un ángulo teta, ¿sí? Y eso sería igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Importante. Y en Y, pues ya tendría la normal y toda esta cuestión, pero que no lo utilizamos aquí, no la vamos a encontrar ni nada de eso, porque pues no tenemos nada de eso tampoco. Entonces, eso es algo importante también ahí, que por lo general, ya para este caso, te soy sincero, yo lo encontraría por medio de torque, literal. Genera un torque con respecto al disco, ¿cierto? O sea, yo sé que hay una fuerza de tensión porque la tensión la desconozco, si te das cuenta de eso. La no, tensión, no la, me... desco- la tensión yo ah, la sí. desconozco, la tensión entre los dos cuerpos los desconozco. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Genero lo que sería ¿qué? Generaría literal lo que sería el torque, que sería una fuerza por distancia, que en este caso sería la tensión multiplicado por la distancia, sería igual a el momento de inercia como tal con respecto al disco, ¿cierto? Y encontraría aquí lo que sería una aceleración angular, ¿sí? Entonces eso ahí sería esa aceleración angular. Recuerda que también podríamos tomarla como una aceleración tangencial, ¿cierto? Ya que la aceleración tangencial pues está dada por alfa por r, etc. Entonces, cuando tú haces esto, estás encontrando la aceleración tangencial, que sería la aceleración lineal en este caso ahí, y encontrarías la aceleración del sistema. Y con esa misma cuestión encontrarías esta misma, porque es la misma del sistema, ¿cierto? Porque están conectados. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí, entiendo. Ujú. Pero entonces, ese sería como para hacer el último punto. Sí, los últimos O dos. porque los primeros están, esa sería la Sí, yo haría los ecuación de la últimos dos energía. así. Ujú. Usando torque. Claro, Eh, usando torque. Usando torque porque, mira, que yo aquí tendría una ecuación con dos incógnitas, ¿cierto? sí, sí. Eso. Y aquí tendría otra ecuación con dos incógnitas, porque la inercia ya la conozco. La distancia también la conozco con respecto a esto. ¿Sí te das cuenta? Entonces, tendría básicamente las dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, por consiguiente, pues puedo reemplazarlo. Es decir, es más, yo puedo decir que la aceleración angular, perdón, es igual a la aceleración tangencial dividido el radio. Y yo digo lo siguiente, que T por D es igual a I a T sobre el radio. No hay ningún inconveniente. ¿Sí ves? Comparajarlo en términos de las dos variables. ¿Sí? Sí. Perfecto, Eh, entonces. Dime.
Vale, entonces esos dos puntos, Inclusive, si yo hago un sistema de un diagrama de fuerzas, ¿cierto? Para el bloque, para el bloque no, perdón, para el disco como tal, tendría esto, mira, solamente, si te das cuenta de eso. Claro que en este caso, obviamente que la tensión iría aquí positiva y esto acá no iría, ¿cierto? O sea, solamente tendría esto, solamente tendría la tensión. Que la tensión es sí sería igual a la aceleración, a la masa del cilindro por la aceleración. Entonces, si tú ya encuentras la tensión y la aceleración a través de las dos ecuaciones, ya encontraste la tensión total del sistema y la aceleración como tal del sistema. Y ya encontrarías esto de aquí, ¿sí? Y ya sabiendo la aceleración, pues volvemos a la misma ecuación que teníamos anteriormente, que sería esta. Ya teniendo en cuenta que ya sabes esto, además ya sabes la tensión, eh, pues, perdón, no, yo creo que fue lo que te dije, que ya encontrando la aceleración tangencial, ¿cierto? Ya, sí, eso, ya puedes encontrar básicamente lo que sería como el trabajo, pues. O sea, ya teniendo en cuenta lo de la tensión, ya encuentras el trabajo, aplicas energías, colocarías aquí en trabajos no conservativos, ¿cierto? Lo que sería el trabajo que te ejerce la tensión como tal sobre el bloque y ya automáticamente encuentras la velocidad como tal del bloque al final y no es más. Sí, eh, pero, o sea, lo que yo les estaba mencionando ahorita, o sea, tener en cuenta eso, o sea, son conceptos pues que ustedes todavía no han visto eso. o sea que con los temas que se tienen para ese tercer parcial, no se podría resolver esos dos puntos. No, no, ustedes todavía no están como en la capacidad como de resolver esos puntos pues por esa misma razón. Antes sí, antes sí. O sea, desde el año pasado sí, ahora no, Exámenes porque estructurados de diferentes formatos, temas. sí, claro, claro. Por esa misma razón yo inclusive tengo aquí, mira que dice teoría parcial 3 y dentro del parcial 3 mira que yo puedo tener rotación, traslación, conservación de momento angular, ¿sí me explico? Son cosas que ustedes no han visto todavía. El torque, ¿sí ven? Ya, ok. Por eso esos punticos son muy sencillos. Con respecto a ese tema, son muy sencillos porque ustedes solamente están viendo como los principios de eso, no más. Ya en el último parcial sí es más sabroso porque pues tiran ahora sí todo esto de manera. Ya ustedes tienen más herramientas como analizar ese tipo de movimientos, ¿cierto? Algo muy importante y es que, algo muy importante, sí, es que siéndoles sinceros, muchachos, lo más bravo ahí sería la parte de energía elástica. Energía elástica, no, perdón, lo de la parte de colisiones como tal. Porque las colisiones, ustedes no sé si se han dado cuenta, ya que han hecho ejercicios y toda esa cuestión, eso yo creo que es como lo más largo, ¿no? Ah, sí, especialmente cuando se trata de la elástica, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ese tipo de colisiones, mano, eso, ahí ustedes tienen una facilidad de confundirse muy grande. Pero por el momento, pues, lo que les han enseñado a ustedes son lo que yo les mostré a ustedes en el primer parcial literal.
que es la parte de energía no, digo, movimiento circular, movimiento, aceleración angular, velocidad angular, etc. Pues es lo mismo. Yo quería mostrarles a ustedes del libro, creo que es este. A ver, espérenme. Em, Giancouli, ¿es este? Sí, yo quería mostrarles a ustedes, muchachos, cantidad de movimiento lineal. Hay una cosa que ustedes deben tener muy en cuenta para esta parte de energía elástica, puta, hombre, de colisiones y de momento lineal, y es básicamente la colisión. ¿Dónde está? Esto aquí te describe una cosa que se llama colisión, como con resortes, algo así. Espera un momentico. Sí, que es una colisión como entre resortes, por decirlo así. Pero bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de ejemplos de colisiones, ¿cierto? Y de todo este tipo de problemas, lo que ustedes deben tener muy en cuenta es técnicamente, como estamos hablando de una colisión elástica, las colisiones elásticas, nosotros mantenemos lo que es la conservación de, ¿de qué? De la energía, ¿cierto? También podemos utilizar conservación de la energía. Y entonces eso es algo que ustedes deben tener muy, muy, muy en cuenta, porque estoy hablando de dos resortes, ¿cierto? Entonces, en la conservación de energía a veces es necesario como tenerlo en cuenta. Espérate, un laboratorio de física, un cubo se desliza sobre un plano inclinado, sin fricción. Es decir, bueno, otra cosa, muchachos, ¿no tienen alguna otra duda? Jennifer, ¿cómo estás? Ivette, ¿cómo vamos? ¿Tienen algún problema con que ustedes quieren que veamos aquí, que tratemos como analizarlo? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Vos me escuchás, Luis? Sí, sí, Listo. bueno. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer de este, listo. De estos de colisiones y eso. La de física, un cubo se desliza en un plano inclinado, sin fricción, como se muestra en la figura, y golpea elásticamente a otro cubo en el fondo, que solo tiene la mitad de su masa. Si el plano inclinado tiene 30 centímetros de alto, ok, y la mesa está a 90 centímetros del suelo, ¿dónde cae el cubo? Eh, ¿Dónde cae el cubo? Considera ambos que dejan el plano con movimiento horizontal. Ok. Bueno, no sé si quieren hacemos este o podríamos hacer cualquiera de estos. Un objeto se mueve. Ven y yo trato como de... Es que hay uno de una, de una balita que es muy bacano. Y sí, que es como de una balita. Eh, Ese fue el que hicimos la vez pasada, ¿sí o qué, Luis? Sí, 10. Sí, bueno. Los problemas generales. Sí, espéreme, yo veo más o menos.
Pues que todos son como lo mismo. Todos son como casi lo mismo. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacerlos. Vamos a hacer este ejercicio, ¿cierto? Que dice así. Dos bolas de masa MA de 40 gramos y MB de 60 gramos están suspendidas, como se muestra en la figura 744. La bola más ligera, bueno, un apunte ahí. Este problema lo he visto ya en varios parciales, para que lo tengan en cuenta. La bola más ligera se jala en un ángulo de 60 grados, o sea, la bola A, ¿cierto? Se jala un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical y se libera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la bola más ligera antes del impacto? Entonces, la manera de encontrar eso, muchachos, es a través de energías, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros debemos observar es que aquí estamos teniendo un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde aquí tenemos una cierta altura y que la longitud total de la cuerda serían 30 centímetros, ¿cierto? O lo que serían 0.3 metros. Eso llamamos L. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar esa altura H, ¿sí? ¿Cómo la encontramos? La encontramos pues haciendo un pitagorazo, ¿cierto? Que tenemos que el coseno como tal del ángulo teta es igual al cateto adyacente, que en este caso sería esa H, dividido entre la hipotenusa, que sería esta, que sería la longitud de la cuerda, ¿sí? Que los mismos 30 centímetros o 0.3 metros que tenemos nosotros inicialmente, ¿cierto? Entonces vamos a tratar todo en metros. Listo. En metros, porque el metros, pues ya sabemos que nuestra unidad es, pues, por decirlo así, por excelencia, pues, y tratar de tenerlos en cuenta eso. Eh, seguimos. Entonces, H sería, en este caso, espérenme, deme un segundo, por favor. Entonces, hola. Tenemos el 0.3 metros multiplicado por el coseno del ángulo de 60 grados, que ya tenemos acá, es igual a H. Entonces, vamos a la calculadora y determinamos, obviamente, que sería 0.3 multiplicado por el coseno de 60. ¿Listo? Entonces serían 0.15, ¿sí? 0.15 metros. Entonces, en ese sentido, muchachos, ¿cuánto sería esta alturita de aquí? Esta alturita de acá. Ese Y sería 0.15, ¿cierto? Porque sería restar esas dos. Entonces, Y sería igual a 0.15 metros. ¿Para qué hago eso? Yo hago eso, muchachos, sencilla y llanamente porque voy a aplicar ley de la conservación de la energía, ¿sí? Para la bola A. Listo. Entonces sería, para la bola A, tengo 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más mgh es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más mgh. Listo. Entonces, eh, básicamente, inicialmente, bueno, voy a liberar como tal la bolita desde el reposo, ¿cierto? Y voy a tomar, muchachos, mi base o mi piso, mi suelo, como sea, en esta parte.
en esta parte. Es decir, la altura como tal que recorre, por decirlo así, esta bolita A, esta bolita A, hasta llegar aquí, que sería el punto justo antes del choque, inicialmente tiene energía potencial, pero final no tiene energía potencial, ¿cierto? Entonces sería, en la final no tiene energía potencial. ¿Listo? Entonces básicamente aquí cancelaríamos las masas, ¿cierto? El 2 pasaría a multiplicar y tendría la raíz cuadrada de 2 veces GH sería igual a la velocidad A como tal de la bolita A. ¿Listo? Eso es para que lo sepamos, pues, de antemano y cómo se sabe, cómo se saca como tal las velocidades justo antes del impacto de cualquier otro cuerpo. Eso es muy importante, muchachos, porque en la gran mayoría de problemas a ustedes les van a preguntar ese tipo de cosas, ¿cierto? En este caso. Entonces, ya sabemos técnicamente cuál es la velocidad. Eso en la calculadora, ¿cuánto sería? Sería la raíz cuadrada de 2 por 9,81 multiplicado por ¿cuál altura? Sería ya la alturita de Y. ¿Sí lo ven? Punto 15. Sería 1,715 metros. 1,715 metros sobre segundo. Entonces, es importante lo que yo les mencionaba antes de llevar todas las unidades. Te los dan en centímetros, trata de llevarlos a metros. Porque la gravedad nosotros la manejamos en dimensiones de metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Y la idea es que todo nos quede como por el mismo sentido. Listo, o sea, metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo, las distancias en metros. Entonces, tratar de llevarlos a las unidades o a las dimensiones que nosotros conocemos como tal. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es la velocidad de cada bola después de la colisión elástica? Listo, perfecto. Entonces, para la colisión, nosotros tenemos, bueno, vamos a cogerla aquí A y cambiamos de color y ponemos aquí B. Entonces, para la colisión tenemos de entrada, muchachos, tenemos que la velocidad inicial de A, que fue la que acabamos de encontrar, sería 1,715 metros sobre segundo. También sabemos de que la bolita B como tal está en reposo, ¿sí? Está en reposo, acá está quietica, no se está moviendo. Entonces que la velocidad inicial de B es igual a cero, ¿sí? Conocemos también que la masa tanto A como la de B, que serían, bueno, entonces son 40 gramos, entonces serían 0,04 kilogramos. Y tenemos que MB serían 0,06 kilogramos. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué otro datico se me escapa? El, ¿Mm? el L, ¿cierto? También, o el H, ¿qué? O el No, ángulo. eso todavía no. Eso todavía no. Ok. Eso todavía no. Eso todavía no. No, porque mira que vamos a hacer lo de la conservación de momento lineal, ¿cierto? Entonces, la conservación de momento lineal te indica esto.
que MA multiplicado por la velocidad inicial de A, ¿cierto? Más MB, más sí, MB, multiplicado por la velocidad inicial de B, es igual a MA por BAF más MB por B sub BF. Listo. Entonces, de antemano, de primerazo, podemos decir que esto es cero, que la velocidad inicial debe ser cero, ¿sí? Y me va a quedar pues la expresión de que MA multiplicado por la velocidad inicial de A es igual a MA por BAF más MB por B sub BF. Listo. Entonces, la pregunta B me dice, encontrá las dos velocidades, tanto la final de A como la final de B, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí de nuevo? Tengo una ecuación con dos incógnitas. De, de entrada sabemos también de que cuando yo tengo energía, perdón, cuando yo tengo una colisión elástica, cuando tengo la colisión elástica lo que hace es conservar la energía cinética. Entonces yo puedo plantear también la ecuación de conservación de la energía cinética de la siguiente manera. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? De A en este caso, ¿cierto? Pues que sería el inicial, sería igual a un medio de la masa por la velocidad final de AF, ¿cierto? Al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad de B, F al cuadrado. Entonces, ya en este caso, ya tendría dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Entonces ya puedo tener una solución posible del sistema. Entonces, lo primero que uno hace, muchachos, es, eh, puedo despejar una variable en función de la otra, ¿cierto? Entonces, voy a llamar a esto ecuación 1 y a esto lo voy a llamar ecuación 2. Entonces, de 1 tengo MAF, bueno, MA por B sub 0A menos MA por BAF, ¿cierto? Es igual a quién? A MB por B sub BF, que entonces sería pasar a dividir como tal el MB. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tendría MA por B sub 0A. Ya miren que eso se vuelve muy mecánico porque ya es muy operativo, ¿cierto? Por B sub AF. Dividido todo esto, muchachos, en MB. Eso sería igual a quién? A B sub BF. Entonces, ya tengo a una variable en función de la otra variable. ¿Qué es lo que hago ahora? Reemplazarlo en la ecuación 2. Entonces, colocamos acá y digo, reemplazo en la ecuación 2, ¿cierto? Entonces, tengo de nuevo, bueno, de entrada, muchachos, miren que yo puedo hacer lo siguiente, puedo cancelar los submedios, ¿cierto? Esto aquí es MA, esto aquí es MA, esto aquí es MB.
puedo cancelar los submedios y yo lo que voy a obtener en esta ecuación de energía sería MA B sub A sub 0 al cuadrado. eh, Puedo pasar a restar lo otro, pero no dejémoslo ahí. Sería MA B sub AF al cuadrado más MB que multiplica a quién. Entonces va a multiplicar a MA B sub 0A menos MA B sub AF, ¿cierto? Todo esto dividido entre MB, ¿sí? Como tal, y toda esta cuestión se eleva al cuadrado, ¿cierto? O sea, hasta aquí vamos bien. ¿Hasta aquí vamos bien o alguna duda, inquietud? ¿Quién tiene dudas, inquietudes, muchachos? ¿O todo está claro? Creo que vamos bien. Listo. Jennifer y Beth, todo está claro. Listo, perfecto. Entonces, sería esta misma ecuación, ¿cierto? Recordamos que esto ya sería una ecuación, em, ¿dónde está? Esto ya sería, puedo sacar este MB que está aquí y colocarlo aquí al cuadrado, ¿cierto? Puedo colocarlo ahí. Y puedo también resolver este exponente de la siguiente manera. Como ya todos sabemos, esto es lo mismo que tener m al cuadrado, b sub 0a al cuadrado, menos 2 veces ma por b sub 0a multiplicado por ma por b sub af más ma por b sub af sería el cuadrado, ¿cierto? Entonces, simplificando como tal ya un poco más esta ecuación, que se nos hace muy extensa, por cierto, y es totalmente entendible que la vean de esa manera. Casi todos los problemas son muy extensos, muchachos, y miren que cualquier signo, cualquier cosita, cualquier operación que ustedes fallen, muchachos, es trágico, ¿cierto? Entonces, puedo eliminar uno de aquí. eh, bueno, eliminamos esto de aquí, ¿cierto? Eliminamos esta cuestión de aquí y vamos a poner de una vez. ¿Qué es lo que hago? Cancelar aquí, ¿cierto? Aquí voy a obtener m al cuadrado, le voy a sacar de factor común. ¿Por qué factor común? Porque está en los tres términos. Miren que aquí en este caso está en los tres términos. Miren que MA por MA sería MA cuadrado, ¿cierto? Entonces vendría siendo lo siguiente. Puedo sacarlo como tal de todo ese paréntesis y puedo ponerlo acá arriba. Entonces sería MA elevado al cuadrado. Y todo esto me va a multiplicar a B sub 0A al cuadrado menos B sub 0A multiplicado por AF más B sub AF
al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería nuestra incógnita ahí? B sub AF. Entonces, en ese sentido, muchachos, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a darle ya valorcitos, ¿cierto? A las cosas, ¿sí? Para poder simplificar un poco esta ecuación y poder obtener algo que es lo más parecido a lo que es una ecuación cuadrática como tal, ¿sí? Entonces me dice que MA es 40, bueno, ¿dónde está? Por acá yo tenía, bueno, acá lo podemos observar, ¿cierto? Como los datos conocidos que tenemos. Y tenemos B, ese BA sub 0 vendría siendo ¿quién? Ese BA sub 0, muchachos, es la primera velocidad que nosotros encontramos, ¿sí? Que esa la tenemos aquí escrita. Las masas las conocemos y empezamos a reemplazar. Entonces sería 0, está aquí, 0,04 multiplicado por BA sub 0, que sería 1,715, esto al cuadrado, sería igual a 0,04 multiplicado por B sub AF al cuadrado más MA, que sería 0,04. Sacamos la calculadora, 0,04 elevado al cuadrado y más encima dividido entre MB, que si MB es 0,06. Esto me va a dar 0,026. 0,026. Ahora, yo aplico distributiva, ¿puedo aplicar distributiva? Claro que sí. Pero inicialmente voy a tener que 1,715 elevado al cuadrado menos 1,715 multiplicado por BAF más BAF elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo aplicar acá también? Puedo aplicar distributiva aquí para cada término, ¿cierto? Y puedo seguir simplificando la cosa. Entonces tengo 1,75, perdón, 5 elevado al cuadrado multiplicado por 0,04. Eso nos va a dar 0,176. 0,1176. 0,1176. Listo. Y esto es igual 0,04 BAF cuadrado más. Entonces, lo mismo acá sería 0,026 multiplicado por 1,715 elevado al cuadrado. Eso sería 0,0765, coloquémosle. 0,0765 menos, de nuevo vamos acá, aquí eliminamos el cuadrado y eso nos da 0,0446. 0,0446 BAF más BAF elevado al cuadrado, ¿cierto? Perdón, me comí aquí una parte. Sería 0,026 BAF al cuadrado. Entonces, datos conocidos con datos conocidos, empiezo a simplificar la cosa.
Este 0,04. Miren que este con este los puedo sumar. Más 0,026. ¿Cierto? Eso me va a dar 0,066. Entonces, 0,066 BAF al cuadrado menos 0,0446 BAF. Y miren que si yo paso a restar, muchachos, esto hacia este otro lado, voy a restarlo con este mismo. Entonces sería 0,0765 menos 0,1176. Eso me va a dar 0,0411. 0,0411. Y ya tendría lo que sería como tal una cuadrática, ¿cierto? Una expresión cuadrática. Entonces, un dato muy importante, lo que les dice a ustedes acá es que la velocidad, por ejemplo, final para la bola A, que es la que colisiona la B, ¿sí? No me indica tampoco que, que se regresa, por decirlo así, se regresa. Eso no me lo indica. Por lo cual yo puedo asimilar de que el vector velocidad en este sentido iría hacia la derecha, ¿cierto? Casi siempre cuando ustedes les preguntan o les dicen, mejor dicho, casi siempre cuando ustedes encuentran una velocidad negativa y toda esa cuestión, es porque el problema, el mismo problema les está diciendo a ustedes la dirección de esa velocidad como tal, ¿sí? Entonces, si hacemos nosotros esta ecuación, que sería la 3, tenemos 0,066, que sería para el cuadrado, el término que acompaña el exponente al cuadrado. Ese sería para el lineal y ese sería para la variable que viene solita. Entonces sería 1,1963 y el otro sería 0. Menos 0,52. Tomamos en este caso el positivo, ¿sí? Que sería 1,196. 1,196 como la velocidad final o la velocidad AF, ¿cierto? Para este caso. Entonces tienen que analizar mucho eso, muchachos. Cuando ustedes les dicen que el vector como tal, o sea, bueno, que la pelota, digamos, si pega aquí, track, y se devuelve, miren que el vector velocidad iría hacia este sentido. Y en ese sentido, el X es negativo, ¿cierto? Entonces, si es negativo, ¿qué pasa con el vector velocidad? Pues sería negativo, ¿cierto? Entonces, si el vector velocidad es negativo y en la cuadrática te va a dar a ti tanto positivo, un resultado, un resultado negativo, tomas el negativo. Listo. Eso quiero que quede claro. Eh, bueno, el negativo, ¿por qué? Porque Por se la regresa. dirección del vector, la dirección del vector. Ok, gracias. Acuérdate los problemas que hicimos la vez pasada cuando el bloquecito bajaba, golpeaba y se devolvía, ¿te acuerdas? Ujú, Era este, mira. sí. Entonces eso es también de que debemos tener muy en cuenta eso. Bueno, ya conociendo esta.
A partir de esta podemos determinar B sub BF, ¿cierto? Ya sería con esta ecuación que teníamos acá, ¿cierto? Entonces podemos decir que, bueno, B sub BF como tal sería igual a 0.04 multiplicado por 1.715 menos 0.04 multiplicado por 1.196 dividido entre la masa MB, que sería 0.06, ¿cierto? Creo que sí es 0.06, sí. Entonces, ya resolviendo esto, volvemos a la normalidad y decimos que 0.04 por 1.715 menos 0. A ver, 0.04 por 1.196 dividido 0.06. Vamos a ver cuánto nos da. Y nos da esa velocidad de 0.346 metros sobre segundo. Mm, y 0.346. Mm, 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 mm. Hombre, ¿por qué medio? Bueno, eso sí sería por decimales. 0.346. 0.346 metros sobre segundo. Muchachos, quiero que miren esto. Quiero que miren esto. Quiero que miren lo que les voy a mostrar ahorita. Vean. Miren que yo tengo 0.346 más la velocidad, ¿cierto? Del otro, que sería 1.196. Miren que me da 1.542. Yo lo voy a dejar por decimales, listo. Que la razón es por decimales. Pero miren que la sumatoria de los dos me dio muy similar a la velocidad que tenía inicialmente como tal esta partícula A. Y esto ocurre, claro, porque yo tengo una colisión primero elástica, se conserva la energía cinética y tres, muchachos, el choque es lineal. Sí, o sea, lo catalogamos en esta manera, a pesar de que está graficado, representada a través de un péndulo o de manera pendular, ¿cierto? Eh, yo voy a obtener una colisión lineal. Entonces, eso es importante también que lo tengamos en cuenta, de que cuando yo tengo una colisión lineal, un cuerpo se encuentra en reposo y el otro se encuentra en movimiento, ¿cierto? Casi siempre lo de las sumatorias de los dos cuerpos, después de las dos velocidades de los dos cuerpos, cuando se cuando ¿qué? Sufren, ¿cierto? Después de la colisión, va a ser aproximadamente la misma, ¿sí? En este caso, pues como ya hemos venido pues, descartando varios decimales también acá, entonces por esa misma razón no me dio exactamente la misma, pero debe ser muy cercana, debe ser muy similar. Entonces eso es algo que ustedes deben tener muy en cuenta para saber si van bien o a mal, ¿si me explico? Es una manera como más lógica y clara a partir de la teoría determinar si ustedes van bien o van o se están pasando, están muy desfasados, ¿sí? Entonces una manera de comprobar para un choque elástico de manera lineal y que una partícula esté en reposo. De cumplir esas tres. Casi siempre
los problemas de este tipo son de ese caso, o sea, son en ese caso, pues, así, o sea, que hay una partícula en reposo, la otra le choca, y bueno, y al final, pues, obtiene las velocidades, ¿cierto? Entonces, la pregunta C me dice, ¿cuál será la altura máxima de cada ola después de la colisión elástica? Listo. Entonces, la pregunta C dice, la altura para cada ola. Entonces, vamos a analizarlo para la bola A. Listo. Entonces, para la bola A, la manera más fácil de hacer esto es por conservación de energía, ¿cierto? Esa es la manera, pues, como cual vamos a hacer este tipo de ejercicios para encontrar alturas y toda esta cuestión. Entonces, sería un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado más mgh es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mgh. ¿Qué pasa, muchachos, aquí? Pillen lo siguiente. La velocidad final es cero. ¿Por qué es cero? Porque pasa el mismo concepto que teníamos nosotros con el primer parcial cuando analizábamos en alturas máximas. Alturas máximas indica que la velocidad como tal va a ser cero. Eso yo creo que lo tenemos claro, ¿cierto, muchachos? Hasta aquí vamos bien. Sí, Juan. Listo. Entonces, entonces, al tener claro eso, tenemos inicialmente, miremos que nuestro sistema de referencia, muchachos, está aquí en la base, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa altura? Va a ser cero, ¿cierto? Y vamos a obtener simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a mgh. Para la bola y B, coloquémosle la A y la B. Listo. Porque es el mismo análisis para las dos bolas. Entonces, ¿qué puedo cancelar yo aquí? Las masas. Y voy a obtener acá, muchachos, pues simplemente un medio de, bueno, esto dividido la gravedad, ¿cierto? La gravedad pasa a dividir. Acá arriba puedo tener b al cuadrado y ya eso sería igual a h como tal, ¿cierto? Esa sería como la despejadita ahí de este, de este problema. Entonces, vamos a encontrar HA. Entonces, para HA, pues sería reemplazar la velocidad inicial que teníamos acá, ¿cierto? Que sería esta velocidad de aquí, la velocidad que acabamos de encontrar. Entonces sería 1.196 elevado al cuadrado. Hagámoslo completo para simplemente reemplazar ya. 1.196 elevado al cuadrado dividido dos veces 9.81. Y esto nos va a dar, muchachos, 0.073. 0.073 metros. Es decir, si yo lo mando a centímetros como lo tenía inicialmente, ¿cierto? Como nos lo daba el problema, esto equivale a 7.3 centímetros, ¿cierto? Y para B, y para la altura de B, sería igual a, bueno, vamos acá arriba,
Echamos esto y tenemos la velocidad que sería 0.346. Mm, Bueno, eso sería 0, bueno, 0.006661. Que esto equivaldría a 0.6 centímetros como tal. Y esa es la solución, muchachos, del problema como tal. Entonces, nada, esa sería la solución de este problema. Bueno, dudas, inquietudes. Sí, profe, allí en esa ecuación para la bola A y B se cancela ese MGH que está a la izquierda. ¿Cuál eh, MGH? Este, sí, eso. porque la colisión ocurre aquí en la base. Ah, están en el Claro, mismo nivel. Sí, claro, sí. claro, la Y, colisión ocurre en esa misma base. y en la otra parte ¿Cuál? de la ecuación se cancela el mb al cuadrado por El lo mb al de... cuadrado. Sí, en la otra parte. Sí, Este, claro, porque la altura máxima es cero, la velocidad es cero. pero la de B, o... ¿Cómo así? La altura máxima de los dos es cero. O sea, la altura máxima, cuando a ti te dicen altura máxima, yo por eso les mencioné, que era igual que cuando veíamos en el primer parcial esto de, ¿cómo se llama? Lo de caída libre, no, lo de movimiento vertical, que cuando a ti te dicen llegas a una altura máxima es igual a cero, ¿no? Ah, sí, La exacto. velocidad es cero, ¿no? Sí, pero en ese caso la masa por la bola vendría cayendo. O sea, como, estamos No, hablando del no, no, péndulo, ¿cómo así? ¿cierto? No, el Eh, movimiento viene como vertical, una... cuando ya vos te decían, hey, llegas a una altura máxima, ¿cuánta es la velocidad? Sí, ahí se hace cero, ¿cierto? Cero, ya, eso. Entonces, por eso se toma la misma ecuación para las dos, porque la pregunta es la altura máxima de las dos. Eh, ¿Sí me explico o no? sí, yo sí sé esa parte que me estás hablando, pero no la veo en esa Bueno, ahí estás viendo figura. aquí el libro, ¿cierto? Sí, sí, así es. Listo, espérate, yo voy acá al primer capítulo. Descripción sería este. Sí, sería este. A ver, acá a ver, movimiento vertical. Mira, te lo muestro aquí. Si ves, en el movimiento vertical, cuando sube y alcanza la altura máxima, la velocidad es cero. Sí, sí. Ok, ok. Sí. ¿Sí ves? Esa es la... Porque siempre, o sea, cuando llega a su altura máxima, ¿qué es lo que hace? Quedarse quieto un momentico y empezar a caer. Ah, bueno, ¿podrías Mm, mostrarme esa pregunta, la que estamos respondiendo? La, ese último inciso. Creo que ahí era Es, lo que... ¿cuál será la altura máxima de cada bola? Ah, bueno, ah, ok, ok. Ya, sí estaba perdido. Ahí me he perdido un Eso. poco. Ya, ahora sí. Ahora listo.
profe, Es por esa gracias. razón. Dale, con gusto. Em, a ver, un bloque 6 kilogramos empuja hacia arriba con 8 metros hacia arriba de un plano inclinado rugoso. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Este de energías así como T. 90. Entonces, muchachos, pillen. Tenemos un bloque de masa de 6 kilogramos, ¿cierto? Un bloque de masa 6 kilogramos. Masa del bloque igual a 6 kilogramos. Se empuja hacia arriba 8 metros, una distancia de 8 metros. Es decir, vamos a colocar aquí no, vamos a colocar aquí un plano inclinado, ¿cierto? Vamos a hacer la gráfica. Entonces, una cosa, un consejo que les doy yo, si a ustedes no le dan la gráfica, muchachos, grafiquen. Listo. Grafiquen, que eso les ayuda a ustedes a resolver muchas duditas, pues, del problema. Entonces, el bloquecito, pues, se está empujando acá. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Miércoles. Tienes ahorita taller, ¿cierto? Dame unos 5 minuticos y ya. Dale. Gracias. Entonces, se empuja, ¿cierto? Eso tiene un plano inclinado de 37 grados. Entonces, se empuja 8 metros hacia arriba. Entonces, miren una cosa importante, muchachos, de entrada. Esos son 8 metros. Entonces, la hipotenusa como tal de ese plano inclinado serían los 8 metros. Entonces, la fuerza horizontal te están diciendo que son 75 newtons. Entonces, si la rapidez inicial del bloque es de 2.2 metros sobre segundo, hacia arriba el plano inclinado y el movimiento se opone a una fuerza de fricción, 25 newtons. La fuerza de fricción ya te la están dando, 25 newtons. Calcule la energía cinética inicial del bloque de trabajo. Perfecto. Sabemos que la energía inicial, muchachos, como tal, cinética del bloque es energía cinética inicial, ¿sería cuánto? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pues, no es sino reemplazar esta velocidad que tenemos acá, reemplazarla acá y ya obtendríamos nuestra energía cinética inicial, ¿cierto? Entonces, la pregunta B, el trabajo realizado por la fuerza 75 newtons. Listo, la pregunta B. Tenemos, recordamos muchachos de entrada que la definición de trabajo nos indica que es igual a la integral, ¿cierto? De una distancia a otra, multiplicado por una fuerza, que sería la fuerza neta que mantiene constante en este caso por el diferencial de la distancia. Y a esto también lo multiplicamos por un coseno de un ángulo teta. Ese ángulo teta recordamos de que es el ángulo que describe la fuerza como tal con respecto al movimiento, ¿cierto? Entonces, como sabemos de que el movimiento va hacia este lado, pero la fuerza de fricción tira hacia este otro, significa que están generando un ángulo de 180 grados, por consiguiente el coseno de 180 es -1, y es por esta misma razón que el trabajo como tal de esa fuerza de fricción te va a dar negativa, ¿cierto? Si yo integro esto, miren que también me está diciendo de que yo estoy empujando 8 metros. La distancia también serían 8 metros. La fuerza de fricción como tal es de 25 newtons multiplicado por 8 metros. Yo resuelvo esto y obtengo el trabajo como tal de la fuerza de fricción.
Listo. Perdón. Bueno, sí, el de la fuerza de fricción. Listo. Que es la pregunta número C. Perdón. Número C. La número B es la misma cuestión. Entonces, eso tendría aquí el trabajo, X sub 0 XF, la fuerza como tal, multiplicado por el diferencial de X, por el coseno del ángulo teta. Y entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? W. Miren que la fuerza va en el mismo sentido del movimiento, entonces son paralelos. Significa que el ángulo que forman entre los dos es 0 grados y el coseno de 0 es 1 y 1 es 1 positivo. Entonces, por consiguiente, ese trabajo va a ser positivo. Entonces, coloco aquí 75 newtons multiplicados por 8 metros también. Y esto pues ya ustedes lo resuelven y sale para pintura. El trabajo realizado por la gravedad. Sabemos, muchachos, pues que ya tenemos la hipotenusa, ¿cierto? Y sabemos que el trabajo nosotros de la gravedad está descrito por esto, ¿cierto? Entonces, no es sino que ustedes a través de un pitagorazo determinen esta altura y automáticamente la reemplazan aquí, reemplazan esto y encuentran el trabajo. No es más. Ya tienen el ángulo, tienen la hipotenusa y sale para pintura. Listo. El trabajo realizado por la fuerza normal. Bueno, hacen la misma cuestión. Y la energía cinética final del bloque. Eh, bueno, ya hacen la conservación de energía y sale, muchachos. Bueno, muchachos, nada, espero que estén muy bien. Espero que les haya servido, que me hayan entendido todo lo que les he explicado el día de hoy.